Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Empezamos como dice Silvia y bueno, siempre muy contenta de que nos acompañen. Son las 9 de la noche y espero que pues donde sea que se encuentren hoy estén celebrando o no estén celebrando el día de Halloween o las brujas o como ustedes quieren llamarle. Estas fechas son muchas veces más importadas, más de fuera que nuestras, pero si bien es cierto, estamos alrededor del Día de Muertos, son fechas a principios de noviembre y finales de octubre, pues que nos traen a muchos diferentes signos y símbolos que llaman a pensar en la muerte y si tengo miedo, si no tengo miedo, uy, qué miedo y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, hoy quise abordar el tema a propósito precisamente de las fechas e invitar a alguien que ya estuvo conmigo hace un tiempo atrás en otro horario cuando estábamos en la tarde y entonces pues tengo el gusto de tener a Alexander Goldberg. Él es máster en psicología positiva y coach ejecutivo para hablar sobre el tema del miedo. Entonces te doy la bienvenida, Alexander. No el tema exactamente del miedo, sino cómo adaptamos el miedo y de qué nos sirve, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto de tener miedo y poder abordarlo de una manera positiva y que realmente sea proactiva para mi vida y no que me limite o que me haga quedarme en un solo lugar porque me inmoviliza? Entonces, ¿cómo estás, Alexander? Qué gusto tenerte acá de nuevo. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, estimada audiencia. Pues acá, feliz de poder compartir con ustedes un ratito más y pasarla bien. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, claro que sí. ¿A vos te gusta disfrazarte? Mira, lo hacía de niño, era muy divertido. Tal vez como dejar de ser uno un rato. Ajá. Y pues asumir un personaje, que yo creo que es lo que pasa a veces con Halloween y este tipo de celebraciones. Uh-huh. Entonces era divertido, como ir a las casas, pedir dulces, para los niños vos sabes que los dulces es como algo muy divertidísimo, ¿verdad? Sí, entonces sí tengo como buenos recuerdos del tema Halloween. Sí, yo creo que mucha gente lo sataniza y le pone muchos diferentes juicios, ¿verdad? Y cosas así. Yo creo que pues cada quien es dueño de hacer o disfrutarlo o no disfrutarlo. De hacerlo a nivel de amigos, fiestas y disfrazarse. Yo nunca he sido disfraces. Fíjate. ¿No te gusta el tema de disfraz? No, sí me gusta, pero y de niña me disfrazaba. Uh-huh. Pero así como es que yo tengo amigos y amigas que disfrutan profundamente el disfraz y la cosa esta, ¿verdad? Que se preparan con meses y lo compran y lo mandan a hacer. Sí. Lo mandan a hacer. Tengo conocidos que hacen lo mismo. ¿Verdad? Es muy divertido. Sí. Entonces, bueno, pues hoy estamos en el día específico y creo que muchas personas lo celebraron el fin de semana anterior. Claro. Muchas fotos he visto en Facebook. Y otras lo celebrarán el que viene, ¿verdad? Claro, pero entonces vamos a abordar este tema que me parece de mucha importancia y comencemos, si te parece, Alexander, por identificar exactamente qué es el miedo, ¿verdad? O sea, como primer paso. Claro. ¿Qué es exactamente? Y es que hablamos montones, ¿no, Silvia, de miedo? Sí. Y es una palabra que se usa muy frecuentemente y a veces entendemos bien qué es lo que significa, o a veces que la asociamos de que esto es negativo, que es feo, yo no tengo que sentir miedo. Entonces empecemos por el principio, ¿verdad? Eso. Sí. Bueno, miedo es una emoción para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es una emoción? Vayamos un poquito más atrás. La emoción es algo que es interno y puede ser externo, generado por ambos factores, ¿no? Emoción significa, desde la raíz latina, que esto implica movimiento. Ya sea un movimiento interno, algo pasó y te sacudiste como por dentro.
Y esto te obliga a tomar alguna acción, ya sea de pensamiento o de acción. Okay. Entonces, como es una emoción, se supone que tiene que ser pasajera. ¿Qué indica el miedo? De que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Nos pone en guardia, como decimos los ticos, ¿verdad? Ajá. Alerta. Uy, qué susto, y viene algo, ¿no? Ajá. Entonces, el miedo es una de las primeras emociones que se forma en nuestro cerebro hace millones y millones de años. De hecho, es la emoción que tiene más intensidad. Se dice que es la más poderosa. Esta emoción tiene una función muy, muy, muy buena y es protegernos. Si viene un peligro, tienes que tomar una acción inmediata. Ni siquiera, porque este tipo de emociones, el miedo forma, imaginémonos un triángulo, ¿no? Esto viene de chip, viene de nacimiento. Está lo que es la ira, la tristeza y el miedo, como formando una especie de triángulo. Esta emoción del miedo se activa. La ira, la tristeza y el miedo. Sí, ese es como el triángulo de las reacciones humanas por naturaleza, digamos. Exacto. Son 6 emociones que hay identificadas, que está el asco, está la sorpresa, que están un poquito más alejadas, y luego está la alegría, que es como la última de las emociones que se forma. Ahorita hablamos un poquito de esto como para ir entendiendo, como tener una especie de mapa mental de cómo es que esto funciona. Estas primeras 3 se forman y nos ponen alerta. Bueno, el miedo en particular. Tenemos 2 reacciones nada más. O huimos o peleamos, no más. Ok. Pero, o la enfrentamos. Exacto. O simplemente mejor le doy la espalda y hago como que no. Como, digamos, ¿Como por que ejemplo, no existe o como que mejor? Digamos un temblor, ¿verdad? Que la gente a veces se asusta montones, pero hay gente que se queda inmóvil, paralizada. Sí. Esa es otra reacción, ¿verdad? Si decides pelear, llamas a la ira, que la ira está a una fracción de segundo. Por eso hay gente que se asusta y se enoja inmediatamente. Sí, también. La gente reacciona, digamos, yo no sé cómo sos vos, ¿verdad? Pero a veces a uno le dan un susto muy fuerte y la reacción de uno es enojarse. Bueno, déjame decirte que yo los sustos no los disfruto. No. No. Yo creo que nadie. A mí esa cosa, no, pero es que hay gente que le encanta asustar, que le encanta digamos, las películas de miedo les gusta montones, Fíjate ¿verdad? que a mí me gustaban las películas de miedo, Alex, cuando yo estaba chiquita, igual. Me quedaba en las noches hasta la madrugada sola viendo películas de miedo. Ahora, o sea, a ver, como que yo las elija, porque qué chivo ver una película de miedo y sentir esa cosa. Esa adrenalina, ojalá ¿verdad? Porque estar hay como una sola adrenalina. o algo así. No, la verdad que no. Bueno, digamos que durante el periodo adolescente sí se da esto porque estamos experimentando un montón de emociones y estamos aprendiendo a controlarlas. Ya de adulto entendemos que no es tan positivo quedarse en el modo miedo. ¿Por qué? Porque tenemos otro montón de tensiones que nos agregan miedo, entonces ya no queremos miedo. Exactamente. Ya tenemos nuestra dosis de miedo, ¿no? Entonces te decía, ¿verdad? Llama la ira. Y estas 2 emociones juntas son muy potentes, ¿verdad? Aquí es donde el asunto se vuelve un poco tal vez problemático. Silvia, es importante aclarar algo, ¿verdad? Con respecto a esta emoción. Se les dice emociones negativas a estas 3 que te mencioné, la ira, tristeza, ¿verdad? Y el tema de la agresividad, violencia, ¿no? Miedo. Pero es porque nos sacan de la zona de bienestar. ¿Dónde obtenemos bienestar? Cuando estamos alegres, aquella emoción que te mencioné, ¿verdad? Claro. La última que se forma. Entonces, la alegría. Son negativas, pero son buenas. Todas las emociones son mensajeros. Indican que algo está pasando. Nos alertan de peligros. Por ejemplo, digamos, tristeza. La tristeza tiene un gran sentido y la gente no quiere estar triste. Es para pensar, reflexionar, debo cambiar el plan. La brújula tiene que ser alineada, hay que hacer como un tune-up, aquí una afinación y cambiar la estrategia. Algo no está bien. O sea que mi actitud, la actitud con la que yo respondo, como yo absorbo esta emoción y la transformo en el acto que yo voy a tener, digamos, para reaccionar frente a esta emoción, es lo que hace la diferencia. O sea, si yo, por ejemplo, siento tristeza, generalmente podría decir, bueno, me puedo sumir en una profunda tristeza hasta llegar a depresión. O si tengo miedo, puedo inmovilizarme, no saber qué hacer y estancarme o huir, pero de igual manera puedo tomarla de manera positiva, que es lo que vos nos vas a Claro, la hablar. parte positiva, digamos, es enfrentar el miedo. Exacto. Hay una palabra muy interesante
y es la palabra ser valiente. Sí, que a veces es muy fuerte, ¿verdad? Porque Sí, ser valiente ¿Qué crees vos que es ser valiente? No, obviamente, ser valiente es saber, bueno, desde mi punto de vista, Ajá, ¿verdad? sí. No es no tener miedo. O sea, porque yo creo que los seres humanos podemos sentir el temor y el miedo. El ser valiente es saber enfrentar tal vez esta emoción, el tener las herramientas para poder convertir algo negativo en algo positivo. Exacto, sí, muy bien. Voy bien. Perfecto. Pasaste el quiz Okay. el quiz de la noche. Okay. Sí, mira, el valiente es la persona que tiene miedo, pero va y lo hace. Uh-huh. Calcula los riesgos que puede tener, pero aún así va. Está la otra parte, los temerarios, ¿verdad? La gente que no tiene miedo, que a veces falsamente se dice esa gente es admirable, pero más bien es gente que no tiene criterio y se exponen a muchísimos peligros, ya sean emocionales o físicos. Uh-huh. Como que no miden. No miden el peligro, digamos, vos estás en una relación, estás muy bien, tienes todo bien y tal vez se te presenta algo por ahí que te parece interesante y te vas. No mediste las consecuencias, ¿no? Eso es no tener temor. Eso me encanta esa manera de decirlo. O sea, estoy en una relación formal y se me presentó algo, le puse los cuernos y no me di qué era lo que... Eso es lo que... Sí, y no medí consecuencias. O sea, el temor, sí. Yo no sentí temor de consecuencias porque no las vi. Ajá. Esta sociedad es muy temerarios, le decís Sí, se llaman temerarios. Okay. No tener temor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando no tenés temores, no tenés límites. Okay. Es gente que uno dice, pero qué extraño, ¿por qué es que tiene esas conductas y siempre le pasan esas cosas? Uh-huh. Porque esa persona no aprendió, no le enseñaron, o en su casa, el tema de miedo. Porque vieras qué interesante, las respuestas ante el miedo son aprendidas mucho en la casa. Si tuviste una mamá o un papá que resolvía todo desde el miedo, vos copiaste esas conductas, claro. De alguna manera. Uh-huh. Ahora venía pensando, cuando venía acá para el programa, cómo reaccionamos los hombres y las mujeres diferente al tema miedo, ¿no? Uh-huh. ¿Hay diferencias? ¿Sí hay diferencias? Sí, es como cultural. La reacción es la misma, ¿verdad? El chip de fábrica es el mismo. Sí. Pero la parte cultural, la mujer tiene que ser miedosa por naturaleza. Yo siempre estoy muy pendiente, digamos, sucede un evento y siempre los gritos son de las mujeres. Uh-huh. Desde la parte como emocional, ¿no? Sí. Y los hombres no. Nos quedamos estáticos. Uh-huh. Entonces, no llore, no tenga miedo, aguante. Uh-huh. Entonces, claro, nos hacen temerarios. No sé si sabías que la mayoría de los accidentes son de hombres. Bueno, porque no hay temeridad. Y dicen que nosotros, bueno, mejor no entro en ese tema. Esos temas son aguas ahí un poco. Sí. Pero es bien interesante porque la temeridad nos hace tener conductas de altísimo riesgo. Por eso hay tanto accidente. Uh-huh. No se calcula la velocidad, no se calculan las consecuencias que puede haber. Entonces el tema miedo es bien interesante. Uh-huh. Poder experimentarlo. Y tiene que ver con las edades, porque yo te iba a decir, ahorita lo trajiste, digamos, a un tema género, digamos, sí. Hombres y mujeres, pero me imagino que... Tocaste un botón ahí interesantísimo. Sí, sí. Me imagino que los hombres también, depende si son niños, si son adolescentes o qué sé yo, varía, igual las mujeres, o sea que es... Ve esto, Silvia. Te decía la emoción, ¿no? Uh-huh. Se supone que las emociones duran unos segundos, si acaso unos minutos, ¿no? Por ejemplo, te llaman y te dicen algo. Y eso te provoca un poco de susto. Mira, Silvia, que encontramos ahí el portón de tu casa medio abierto. Y digo, ay, carajo, qué susto. Sí. Te va a meter. Te dio miedo. Uh-huh. Bueno, no sé qué. Te puede durar unos minutos, ¿verdad? Ok, perfecto. Si hay una situación que es repetida, la emoción se convierte en sentimiento. Sentimiento quiere decir uh-huh. que dura más. Uh-huh. Ya te va durando varios días. Andas con el susto, con la cosa, eso no se te quita. Uh-huh. Si eso se sostiene varios meses... A mí me ha pasado a todos, cosas, Silvia, a todos. No me ha pasado, oíme, de entrar en un avión. ¿Qué? ¿Te da miedo el avión? No, entrar en un avión y que me queda dando vueltas algo que no dejé apagado algo, o que no metí en la valija algo, qué sé yo, algo te asalta el susto ahí. Que me provoca una ansiedad, angustia. Una angustia. Y tengo que esperarme
O sea, 6 horas, 8 horas o lo que sea de ese vuelo para llegar al avión. O sea, no. Para abrir la maleta y decir, aquí está el cepillo de dientes. No lo dejé. Para por el cepillo de dientes. Sí. Eso, digamos, Viste, ahí ya son 6 emoción, horas, una emoción negativa, entre comillas, como dijimos al principio, alargada. Okay. Porque ya ahí es un sentimiento, entonces. Sí, a menos digamos que sea algo importantísimo como el pasaporte. Sin el pasaporte no te subís. No, obviamente. Entonces sí es un asunto de mucha angustia, pero mi perfume favorito, ay, no lo traje de ese ¿cómo es posible? Ay, qué triste. Sí, Entonces, pero rápidamente lo desecho, digamos. Sí, ahora paso por el duty free y me compro otro. Y ya, solucionado. Entonces, también, ¿verdad? Los sentimientos, si se alargan, se convierten en estados de ánimo. Vea que ya vamos alargando. Es una cadena. Sí. Aquí hay 2 indicadores importantísimos que esto hay que conocerlo, y es frecuencia e intensidad de la emoción, cualquiera. Las positivas sí pueden tener mucha frecuencia e intensidad, pero hasta un cierto límite. Pero las negativas, estas que mencionamos, sí tienen que estar muy controladas. Por ejemplo, aquí dijiste el ejemplo del avión. Ya ahí subió la cantidad de frecuencia. Cada rato estoy recordando que, ay, no sé si hice, si traje, ¿no? Y la intensidad empieza a subir. Entonces, paralelo a eso, acordémonos, Silvia, que todo es químico a nivel cerebral. Entonces, sí, nosotros lo sentimos de manera, digamos, orgánica, natural, como si fuera... Sufrís, te sentís mal, tal vez sudoración, palpitación, no sé, a veces te duele el estómago, no sé, te sentís, la pasas mal, ¿verdad? Sí. Entonces no se trata de eso. Y luego, Silvia, si esto se mantiene en el tiempo, se vuelve un rasgo de personalidad. Aquí es donde entramos en ciertos problemitas. Vamos a comenzar. Primero la emoción. Emoción. Después el sentimiento. Sentimiento, estado de ánimo. Y luego rasgo de personalidad. Rasgo de personalidad. Y ahí está como enraizado, como arraigado. Como que ese es el sello tuyo. Como que se sintió muy bien conmigo. Que vos llegás, digamos, a un lugar, te vas y la impresión que dejaste es esa. Okay. Ve, Silvia, aquí es donde el asunto se vuelve ya un problema. A mí no me gusta mucho esa palabra, problema. Pero sí, yo creo que aquí ya hay un problema. Digamos que ya hay algo como para tomar acción de otra forma, o sea... Sí, ya digamos ocuparía una intervención profesional. Es que te doy respuesta a lo que me decías ahora si durante nuestra vida el tema del miedo va creciendo en hombres y mujeres, ¿verdad? Exacto. Es independiente, porque si vos, tu forma de reaccionar ante el miedo, el que hablamos hoy, lo has arrastrado y le subís frecuencia e intensidad, claro, se te llega a ser un rasgo de personalidad. Silvia, que a eso le sumamos, obviamente, porque en el paso del tiempo vamos sumando experiencias y vamos sumando, acciones y falta de acciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, se va empeorando, digamos, en el... Ese miedito se hace un miedote, se hace gigante. Sí, y hay otra cosa, el tamiz por el cual pasa la realidad, pasa por el miedo primero. Entonces, desechas lo positivo y no ves lo bonito de la vida. Y ves que la vida es una angustia y es un sufrimiento. Incluso en tu lenguaje cambia la cosa. Mi lenguaje, tanto hablado como corporal y todo, o sea, cambia todo, Silvia, es muy interesante porque sin darte cuenta, empezás a usar palabras que fomenten ese mismo estado. Entonces pareciera como un ciclo, ¿no? Cada palabra que pronuncias, cada frase es un reforzador de ese estado de ánimo. Entonces ve el problema en el que estamos en este momento, ¿verdad? De que esto se vuelve más negativo. Incluso llega al punto de que puedo tener problemas en mi trabajo, tengo problemas con la gente, tengo problemas económicos. ¿Por qué? Porque el estado del miedo es una parálisis o un ataque, ¿recuerdas? Entonces ando peleando con todo el mundo. Eso lo podemos observar a veces. Ve estas presas que se hacen a las 5 o 6 de la tarde, que la gente se desespera enormemente, ¿verdad? La gente ay, miedo, puña, no voy a llegar a la reunión. Ay, juepucha, los chiquillos, no los puedo recoger, me van a matar, no puede ser posible. Bueno, yo creo que ahí entra la ira también, ¿verdad? Entonces llama la ira, que está a la par, ¿no? Sí. Entonces el miedo de que, me queda un cuarto de tanque de gasolina yo en esta presa. Ay, no, yo en ese cuento tengo una historia. No, sí, en todo el mundo. Hijo de Dios. O sea, iba hasta el Parque Viva. Ajá. En un carro que no era mío, porque era de una de mis hijas. Y se le prendió la luz. O sea, le queda
3 kilómetros de gasolina. Exactamente. Se le prendió la luz en medio de una presa terrible, llovía que no podía ver. O sea, ya era una angustia lo que yo sentía, una cosa que incontrolada, porque yo ya me voy a quedar. ¿Qué sentías en el cuerpo? Recordemos un poco para que también la audiencia, ¿verdad?, se identifique con esto. Ujú. ¿Qué sentías? Bueno, es que es una angustia, o sea, primero yo sentía ganas como de ponerme a llorar, porque en realidad Sí. no podía controlar, no tenía gasolinera cerca, estaba metida en una presa, tenía que llegar a una hora determinada porque me dejaban, en fin, y sin gasolina. Y no funcionaba el Waze. Y ve qué interesante, Silvia, lejos de disminuir. Yo creo que todos en este relato de lo que yo estaba viviendo Bueno, pueden decir, ay, pobrecita. o yo he pasado O una sea, parecida. O yo sí, exactamente. O yo me quedé sin gasolina ahí tirado, o sea, peor todavía, sí, ¿verdad? sí. Entonces, Silvia, ve qué Pero interesante. tuvo un desenlace bonito, o sea, no se preocupen, Bien. fue de verdad Dios. Final feliz. Sí, tuvo final feliz. Sí, sí. Entonces, ve qué interesante, Silvia, ahí podemos ver que la frecuencia y la intensidad subió Ujú. a un punto en que incluso a uno le cuesta pensar. Que ese es otro punto al que quería yo llegar ahorita, ¿verdad? Sí. Siempre que se activen estas 3 emociones negativas, la parte pensante se compromete. Ujú. ¿Cuál es la parte pensante? Bueno, donde yo tomo decisiones, donde hago análisis de lo que está sucediendo a mi alrededor. Resulta, Silvia, que empiezo a tomar malas decisiones. Y uno dice, es que todo me sale mal. Sí. Es que la gente no me quiere, es que la gente no me entiende, es que el dólar subió a 610 y esto es una tragedia. Para algunas personas sí, Sí. pero también tienes que reaccionar, ¿verdad?, positivamente a lo que sucede en el medio. Ujú, Y ujú. desde el miedo no es recomendable. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Si algo nos podemos llevar de hoy, del programa, es entender que el miedo nos sirve para un montón de cosas, pero vivimos en un mundo que es muy controlado. Tenemos mucha normativa, las carreteras son seguras en general, Ujú. los edificios, ¿verdad? Está todo controlado, la alimentación, tenemos muchas cosas muy seguras que antes no existía. Te estoy hablando de hace 500 años, Sí. que es normal tener miedo. Pero tenemos otro tipo de miedos sociales, ¿verdad? Casi miedos económicos. Entonces, es importantísimo saber que la emoción del miedo tengo que aprender a gestionarla. Ujú, ujú. Bloquearla, no, porque las emociones no se bloquean, ¿verdad? Sí, es importante tal vez, o sea, identificar que no podemos pretender vivir una vida en donde esa emoción no salga ahí a flote en algún momento. El Ujú. tema es cómo yo la gestiono, como decir, cómo yo la manejo. Evitar que el sentimiento se convierta en estado de ánimo. Exacto. Es que ese es el punto. Ujú, Silvia, muchas veces por las presiones que vivimos no nos damos cuenta. ujú. Hay un experimento muy interesante, dice, de la rana esta que ponían en una paila de aceite hirviendo, La rana. una ranita, ¿verdad? Entonces Ajá. resulta que a la rana le subían 1 grado centígrado por día en el aceite. Ok. Entonces, claro, la rana no se da cuenta cuando lleva 40 grados. 1 grado es muy poco durante 24 horas para sentirlo. Ujú. Eso pasa en nuestro medio. Tenemos 100 grados, el aceite está hirviendo o el agua, Ujú. y la rana se le está cayendo la piel y no sabe por qué. Ok. Yo te iba a decir, Qué no, cruel, ya ¿verdad? estaba rostizada. Sí, O sea. entonces eso nos pasa, ¿no? Ujú. Porque no nos damos cuenta que las emociones van aumentando. Y hay O sea, otra cosa. estamos metidos en No nos en damos algo cuenta. y no nos damos cuenta. Exacto, Ujú. ¿verdad? Esa es la parte donde tenemos que tener cuidado Ujú. y empiezo a vivir mi vida en función a estas emociones. Hay que estar muy alerta. Hay que hacer ejercicio, Silvia. Acordémonos que las emociones, ¿verdad? Todo es químico a nivel cerebral. Entonces, Sí. ¿qué se libera con el miedo? Cortisol. El cortisol empieza a rodar por todo el cuerpo, por la sangre, Y el estrés, todos estos... y se enferma uno, ¿verdad? Somatiza, te duele el cuello, una rodilla, una mano, te sale una mancha por allá, que vos no sabes qué es, te cuesta respirar, las colitis, todas Ujú. las itis, ¿verdad? Sí, Que sí, sí. hay. Que son muchas. Sí, Ajá. eso es la reacción del cuerpo ante tanta química, porque el cortisol enferma el cuerpo. Ujú, ujú. Silvia, ok, vamos a la parte positiva. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Sí, yo me parece genial ser consciente de toda esta parte
y más... Es que no somos conscientes, ¿verdad, Silvia? No somos conscientes, pero qué bueno que podamos tener gente que nos esté escuchando y yo siempre los invito pues a detenerse, a absorber la información, no escuchar nada más, o sea, porque a veces oímos, mejor dicho, un poco, oímos ¿no? algo, ¿verdad? Y no escuchamos y no reflexionamos. Entonces, lo bueno de todos estos programas es básicamente que nos sirvan, que nos hagan, que nos aporten información, herramientas para poder decir, bueno, mira, sí, entonces quiere decir que es normal que yo sienta miedo, pero como yo reaccione es lo que hace la diferencia. Entonces, al principio del programa hablamos de cómo utilizar precisamente el miedo que está en todos nosotros de manera positiva. Entonces, ahora sí estamos entrando, ya hablamos de todo esto que... La parte oscura del miedo. Sí, que es parte importantísima para poder identificarla y para saberla, ¿verdad? Pero ahora, ok, ya lo sabemos, ya lo sentimos, qué sé yo, no queremos que nos limite, no queremos que nos haga un rasgo de personalidad, mucho menos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero, descansar suficiente. Son 3 Ds, ¿no? Bueno, okay. otra triada. Dieta, descanso, deporte. Esa es como la receta básica para regular todas las emociones negativas que mencionamos anteriormente. Okay. Tristeza, ira, miedo. Las 3 se bajan porque las 3 son mensajeros químicos. Entonces envían al torrente sanguíneo mucha química. El ejercicio, cuando vos respirás, entran todas las moléculas del oxígeno y barren estos químicos en el cuerpo y empiezan a estabilizar todo. Luego, al acelerarse, toda la parte circulatoria, más rápido pasa toda la sangre por el hígado y el hígado se encarga de hacer la limpieza. Es bien interesante este proceso, por eso tenemos que hacer ejercicio. Es salud mental, es algo básico, ¿no? Luego, la alimentación. Y ejercicio cada quien lo encuentra. O sea, digo, no estamos hablando ni que tienen que meterse... No es gimnasio. Ni que tienen que meterse al gimnasio, no sé cuánto. Cada quien lo encontrará. El tema es mover el cuerpo. El cuerpo humano está diseñado anatómicamente para moverse. Sí. Muchos de los problemas que hoy tenemos desde la parte física y parte mental es por la falta de movimiento. El cuerpo se atrofia y se atrofia la mente. Sí. Entonces tenemos que hacer ejercicio. Bailar. Bailar es de los mejores que existen porque combina 2 cosas. Es interesantísimo. El movimiento corporal, la parte de oxigenación y la parte creativa. Porque cuando vos bailás, digamos, si no estás en clase, no te dicen qué hacer, digamos, estás bailando con alguien. Se dan procesos de que tenés que mover el cuerpo con una sintonía, con una sincronía interesantísima, y entonces se activa la creatividad. Y además te soltás. Los frenos sociales se desinhiben, entonces te mueves. Es lindísimo el baile. Sí, a mí me parece dentro de... Y vos lo sentís, una gran emoción. Se llama flow. La emoción que se genera es como una alineación interna entre cuerpo y mente. Y la gente experimenta algo que se llama flow. La gente flota. ¿Cómo? Ya pasó 1 hora, pero ¿en qué momento? Sí. Vos lo puedes ver en este programa, ¿no? Bailando por un sueño, ¿verdad? La gente baila y se emociona, se conecta tanto que al final queda, y vos le ves la cara de satisfacción, no se les puede quitar la sonrisa de la cara. Toda la parte positiva entró en ese momento y se barre. El miedo no puede existir. Algo importante, Silvia, que acabo de recordar. Tenés que hacer forzosamente algo que te dé alegría y cierre el miedo, porque los 2 no pueden estar abiertos simultáneamente. Ninguna de estas 3 que te mencioné. O sea, ni el miedo, ni la ira, ni la tristeza. Ni la tristeza. Entonces, tengo que estar consciente que tengo que hacer algo. Pero así uno a veces tiene esos momentos en donde está enojado, triste y no. Digamos, sí puede estar un poco triste. Sí, pero pasamos de uno al otro. Estoy triste, pero como carbón y entonces me enojo, entonces ya aparece la ira. Pero no están al mismo tiempo, sino que como que vamos Estas 3 pasando. sí, digamos, tienen intensidades, siempre aparece una por encima de otra. Pero lo que te quiero comentar es, ¿verdad? Las que son opuestas a estas es la alegría. Entonces, si estas 3 se abren o aparecen, se llama un rapto emocional negativo, desaparece inmediatamente la alegría. Alegría entendido por bienestar.
Okay, Estoy contento, me siento bien, tengo paz. Me quita la paz el asunto, ¿no? Sí. Entonces, desde la parte consciente, voy a hacer algo que me dé alegría. Entonces se cierran las 3 automáticamente. Eso es muy bueno saberlo y eso es practiquísimo. Entonces veo una película que me divierta. Me voy a hablar con una amiga o un amigo que siempre me hace reír. Salgo a caminar, veo otras cosas. Me encanta, pero vamos a hacer una pausa en este momento. Claro. Está buenísimo. Me encanta, sí, me encanta porque inclusive le estamos poniendo realidad a eso que todos sentimos en algún momento. Que nos pasa todos los días. Exactamente. Silvia, todos los días. Y cómo podemos reaccionar. Entonces, vamos a hacer la pausita. Y es un segundo cortito. Bien. Ustedes no se me muevan, quédense ahí que estamos hablando sobre el miedo y cómo podemos hacer que el miedo sea positivo, más bien en nuestras vidas. Así que me encanta que estemos disfrutando con Alexander Goldberg y ustedes en un segundito ya nos volvemos a reunir. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. La Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas los invita a la charla Cómo aumentar la longevidad y felicidad en los adultos mayores con Alzheimer, a cargo del geriatra y gerontólogo Dr. Carlos Alpizar. Los esperamos este miércoles 7 de noviembre a las 4 de la tarde en el Hotel Ambassador Paseo Colón. Más información al 2255-3396. Las personas jóvenes necesitamos espacios seguros. ¿Cómo son los espacios seguros? Son públicos, físicos o digitales, en donde podemos expresar nuestras opiniones y luchar libremente por nuestros sueños. ¿Cómo es un espacio seguro para vos? Seamos líderes en acción. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Dale me gusta a nuestra página de Facebook. Teatro Nacional y Teletica presentan Tiempo de Navidad, un espectáculo para disfrutar en familia. Concierto de lanzamiento de la nueva producción discográfica de Joaquín Iglesias. Navidad, hoy es Navidad. Jueves 29 de noviembre y sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Entradas a la venta en la boletería del teatro. Te esperamos. Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodolfo González y quiero invitarlos a que escuchen 7 Días Radio, el programa dedicado al periodismo interpretativo, el cual va más allá de la simple descripción de hechos. Apunta más bien al análisis de causas, consecuencias y proyecciones. 7 Días Radio, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por Teletica Radio 91.5 FM. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida. Me encanta. Ahora que hablamos de bailar, es que, bueno, a mí la música me transporta. Claro. Yo, fíjate que no concibo mi vida, diría yo, así claramente. Sin baile. No sin baile, sin música. La música, claro. Porque yo amo todas las diferentes géneros musicales. Géneros musicales. A mí me gusta la música clásica, me gusta el jazz y todo lo que es la música un poco más, digamos, de meditación y toda esta música instrumental. Pero al mismo tiempo me encanta toda esta música, la música tropical en todas sus diferentes manifestaciones, me encanta el reggaetón, me gusta el reggaetón? Todo, sí, me encanta el reggaetón. Qué bien. Y me encanta, lo único que no me gusta mucho es el rock. Heavy metal. Exactamente, el rock fuerte, ese no, Okay. La verdad que no me traslada para ningún lado. Y el flow, ese flow que estabas hablando, ese no me lleva para ningún lado. Pero me encanta que estemos hablando precisamente de la importancia del ejercicio y que el baile sea parte de eso, porque... Ve qué bonito lo que dijiste de la música. La música la tenemos al alcance de la mano. A un clic tenemos música hoy. Entonces, tenemos que aprender a cambiar el estado de ánimo, como hablábamos antes de la pausa, ¿verdad? Estar consciente de que
los dos indicadores, frecuencia e intensidad, no los tengo que dejar crecer en una emoción negativa. Y que lo puedo controlar. Sí, la gestión es eso, estar consciente, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Vos las sentís en algún lado, en el estómago, en el pecho. Y como decís vos, tienen manifestaciones físicas. Siempre. Con todas las itis y con todas las cosas. Todas, y la sudoración de la mano, y la enojo, y que no respiro, y siento que me ahogo. E inclusive cuando llegamos a cosas que pues están en estudio y se habla y todo, pero como el cáncer y un montón de cosas, ¿verdad? Vieras que yo sí creo personalmente que sí hay, sí he leído estudios, el exceso de cortisol altera la división celular. Sí. Después de tal vez 5 o 10 años. También tienes que tomar en cuenta la predisposición genética, los factores ambientales, tu alimentación, ¿verdad? Son un montón de detalles. Y tras de eso cargas tu propio cuerpo produciendo residuos químicos que son excesivos. Son necesarios en un momento de emergencia, pero no 24 horas, no 6 meses, no 1 año, no 10 años. No, y de verdad se nos hace parte de nuestra personalidad y los rasgos que inclusive ya... Cambia, Silvia, la cara te cambia, incluso la expresión. Vos ves gente que vos decís, es que tiene cara de enojado. Gente que está en modo ira. Qué raro, o lo contrario, ¿verdad? Qué lindo, esta persona parece como si fuera sonriéndole al camino, va tirando florcitas y mariposas. Y no es que no le pasa nada a la gente alegre. Totalmente. Silvia, a todos nos pasa de todo. El tema es cómo gestiono yo lo que a mí me sucede. Ese es el gran punto de esto, ¿no? Exacto. Entonces hablábamos del tema deporte, el tema descanso. Descansar suficiente, ¿no? 8 horas, 7 horas ayuda a que todos los procesos mentales, porque hay como un reseteo emocional. Eso es algo importante saberlo, Silvia. Uno se acuesta con una emoción negativa muy potente y cuando dormís el cerebro se encarga de regularte y te devuelve se llama set point, que es el punto como medio en donde debemos estar. Entonces, el sueño facilita esto. O sea que todos los días es un reseteo emocional. ¿Y es una nueva posibilidad? Si lo vemos desde ese punto de vista. Para empezar. Y para no quedarnos pegados en esa emoción. Ve lo que es la maravilla del cerebro. Qué maravilla eso. Tenemos reguladores, ¿por qué? Porque tenemos que funcionar bien. Se dice, rápidamente te cuento, que el 100% de la felicidad o el bienestar, 50% es genético. Eso es que el acervo que traemos en la parte de genes, puedes tener un 40, un 45, rara vez se encuentra menos de un 30%. O sea, como una predisposición ya, digamos. A ser feliz, a estar en modo bienestar. Esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque como especie, como especie que somos, ¿verdad? Tenemos que estar en bien para ir a buscar nuestra supervivencia. Acordémonos que esto son mecanismos que son sumamente antiguos. Entonces, estamos bien. Me gusta estar vivo. Disfruto la vida. Disfruto el sol, la comida, la gente, todo. Pero si eso es un 40% o un 50%, el resto lo tengo que trabajar yo. O sea, el resto lo tengo que... Falta un poquitín. Bueno, ese es sí, hay gente que trae menos. Hay un 10% que yo no lo puedo cambiar. Es el ambiental. El externo a mí. Las presas, la gente, el cambio, el clima, el tema global, el tema democrático, quién haya ganado las elecciones. El pleito con la suegra. Que me voy de la casa, todo lo externo no lo puedes cambiar. En lo externo, Silvia, está todo lo monetario, ¿verdad? Están tus posesiones, están tus logros, ¿verdad? Intelectuales, tus cognitivos, y están todas las personas. A la gente no la puedes cambiar, ¿verdad? La gente cambia si gusta. Luego hay un 40% que está ahí, cesante, ¿no? Sí. Ese 40% es tu mente, tu capacidad para adaptarte a lo que sucede, a enfrentar ese 10%. ¿Cómo yo reacciono? Pero vea, Silvia, ve qué interesante y preocupante, agreguemos esta palabra, ¿no? De ese 10%, nosotros le damos una importancia capital a algo. Perdiste, tal vez... Estoy viendo ahí tus relojes. Mis relojes, solo tengo uno. Perdón, el reloj es que vi el anillo y parecía algo. Es que el anillo es un poco grande. Pero está bonito. Es bonito. Claro. No, yo no dije que estaba feo. No. Pero a mí me gusta y está ¿Es significativo el anillo? Sí. Ok, perdés el anillo y entras en un estado de angustia enorme, ¿verdad?
si por A o por B tu forma de reaccionar ante las situaciones es, acordate, con frecuencia e intensidad muy alta, vas a sufrir mucho por el anillo. Pero si lo perdí. Lo perdiste. Entonces, sí, claro, tu angustia se sube enormemente. Pero si vos tenés una forma estructurada de pensar y entendés que es un tema material y que el bienestar no es un anillo, cortás la emocionalidad. Sí. Desde el miedo, ¿verdad? Entonces, tenés mucho miedo de algo. Ahora en el corte hablábamos un poco que los miedos, la mayoría son imaginarios, ¿no? Son irracionales. Yo me los invento muchas veces. Mi mente empieza a ver cosas donde no están. Entonces, los miedos son enormes. Ese 40% que te hablaba ahorita es el encargado, por eso hay que cuidar tanto los procesos mentales. Eso se llama salud mental. Desde ahí yo tengo reacciones apropiadas a lo que sucede. Unas reacciones comedidas. Alguien me dice algo y yo trato de reaccionar gestiono mi emocionalidad, inteligencia emocional, ¿no? Sí. De una forma apropiada. No tengo una intensidad enorme a la hora de la respuesta. No me enojo, no pego 4 gritos, ni me pongo a llorar, ni me sumo en una depresión porque pasó algo. Entonces, este 40% es vital mantenerlo, estar muy consciente de que de ese 40% depende mi bienestar. Claro. Y hay otra cosa, Silvia te decía ahorita, estamos hablando de la parte emocional, ¿no? Lo emocional que se forma a nivel cerebral millones de años antes de la parte pensante en nosotros los humanos, porque la parte pensante está aquí, la parte frontal. Sí, el neocórtex. Se dice que tiene 300,000 a 500,000 años aproximadamente. El cerebro emocional tiene millones de años de existir. Sí. Entonces, las emociones, en el momento que se activan, tienen influencia directa en cómo vos pensás. Entonces, es importante estar pendiente. Pero desde la parte pensante podemos controlar la emocionalidad. Esa es una de las llaves importantes a saber, ¿no? Ahora, ese 40%, obviamente, si ya tenemos, digamos que un 50% genético, un 10% de todo tu entorno y todas estas cosas que uno no controla, y el 40% lo podemos controlar. O sea, no estamos hablando de que las personas tienen que estar en un 100%. Puede ser que a veces estemos en un 80%, otras bajemos a un... De hecho, el 100% no se puede lograr. Exacto. Es imposible. Es importante decirlo, porque también, inclusive hasta podemos agregarle estrés si yo siento que no le llegó al 100%. Sí, y solo para dejar algo bien claro, Silvia. No se trata de tener un optimismo maníaco. Eso de que me río todo el día y nada pasa, Silvia, pero cálmate, todo está bien. ¿Me entendés? Sí, sí. Se cae en la manía y se pierde la objetividad. Eso no puede ser, ¿verdad? Hay una regla numérica que se descubre desde la psicología positiva y es esta. Me encanta, dicho sea de paso, entre un paréntesis. Qué bien, perfecto. Porque me parece que es... Muy acertada, ¿no? Sí, y a ver, cuando uno centra estudios y se encarrilan, ¿verdad? Porque yo siento que la psicología positiva, de alguna forma, o sea, no es que se inventó ahora, ¿verdad? Es que se hacen estudios y se reúnen. Es ciencia. Exactamente. No es magia, es ciencia. Exactamente, exactamente. Entonces, esta regla se llama regla Lozada, es que es la persona, el investigador chileno que la descubre. Tenemos que tener 3 cosas positivas en el día y una negativa. Okay. Eso es como digamos, el mínimo para florecer, para estar bien. Si yo paso con miedo todo el día, no tengo nada positivo, entonces no voy a crecer. Okay. Si yo paso triste todo el día, no tengo nada positivo, no crezco, o si paso enojado. Entonces ve qué interesante esta regla. Ahora podemos aplicar aquí una sencilla matemática. Este triángulo me parece interesante, sí. Inclusive de identificarlo y tenerlo claro. O sea, tristeza, ira y miedo. Sí, correcto. ¿Verdad? O sea, ahí va el enojo, obviamente, van todas otras cosas, pero en ese triángulo me parece interesantísimo. Nos podemos imaginar, claro. Silvia, como si fuese un planeta, digamos el miedo. Hay una galaxia que se llama la galaxia oscura, por ponerle un nombre. En esa galaxia están esta triada que te acabo de mencionar. Este planeta miedo tiene unos asteroides que le circulan. Ahí está la ansiedad, está el susto,
Sí. La desconfianza está por ahí. Entonces hay como una degradación de emociones. Sí, que van girando alrededor de este Sí, principal... conforme se acercan al miedo, sube la intensidad y sube la frecuencia. Okay. Entonces eso es bien importante saberlo. Entonces hay que estar consciente de que la zozobra se convierte en ansiedad y si yo esto no lo controlo, se va a convertir en miedo. Y el miedo es parálisis, recordemos eso. Y lo más importante de recordar es que tenemos control. A ver, es que nosotros no somos un ente ahí que se lo lleve el viento a antojo, antojadizo. O sea, nosotros podemos controlar esto. La parte pensante tuya, o sea, hay muchas herramientas hoy en día, ¿no? Para aprender a gestionar apropiadamente. O sea, puedes buscar un terapeuta profesional, vas a un grupo de apoyo, control de ira. Estos grupos de control de ira son maravillosos para que la gente aprenda a controlar una emoción que es muy destructiva. Y el tema del miedo también, ¿no? Hay otra parte importante, Silvia. Tenemos que identificar los miedos. Okay. Eso es algo clave en este tema. Porque es que tengo miedo. ¿Pero de qué tener miedo, Silvia? No sé, Alex, tengo miedo. ¿Pero de qué? No sé, algo va a pasar. Sí. Hay gente que tiene esas expresiones, ¿no? Sí. Perdón. Además, como que si no lo tienen como tal, o sea, si esa emoción no la tienen, como que se sienten que tienen que volver a entrar. O sea, es una necesidad, casi que tener miedo. Se vuelven como adictos a esa química. Exactamente. Entonces se fabrican miedos, lo que decíamos ahorita, son imaginarios. Sí. Entonces, tenés que ponerle nombre. Okay. Tengo miedo de que me despidan del trabajo. Ok. Entonces ya cuando lo identificas, tomas acciones. Esa es la parte, digamos, algo que podemos llevarnos del programa, Silvia, es no hay que tener miedo al miedo. Estos son como mapas que se dan para encontrar en dónde es que estamos. Porque si uno no sabe dónde está, no puede arrancar, ¿verdad? Sí. Entonces, tenés que ubicar ciertas cosas. Tengo miedo de que me abandonen, que me pasa muchísimo en consulta. Sí, tengo miedo de la soledad. Tengo terror de que me deje. Personas adultas como vos y como yo. Sí. Y eso provoca parálisis en la persona. La persona no se mueve. O sea, casi que más bien estás haciendo todo para que te dejen, de verdad. O sea, que lo provocaste de alguna manera. Esas ansiedades y ese susto, digamos, no me abandones, ¿verdad? Es miedo. Sí. Entonces, tenés que estar consciente de que tenés que bajarle el tema ahí, el tema miedo. Sí, hay que bajarle rayitas al tema. Bastantes rayitas. Y empezar a escribir, es preferible a mano, ¿verdad? ¿Cuáles son mis miedos? Eso es importante. Es vital. Escribir es algo terapéutico. catártico. Se suelta. Ahí la tinta con fuego que usted escribió, ahí quedó plasmado de su puño y letra lo que usted tiene miedo. Entonces los empezás a identificar y entonces a la persona le queda claro. Porque a veces, Silvia, no sabemos realmente a qué le tememos y nos vamos corrigiendo, donde vamos escribiendo. No, esto no es cierto. Yo a lo que le tengo miedo es a esto y a... ¿Me entiendes? Eso es un acto de conciencia. Sí. Eso es muy, muy saludable, Silvia, muy positivo. No, y quienes no lo han hecho, siempre lo digo en los programas cuando llegamos a este tema de escribir, quien no lo ha hecho, que lo experimente de verdad, porque parece mentira, pero... Es sencillo, unos minutitos, ¿verdad? Uno cree que lo que yo estoy pensando, ¿para qué lo voy a escribir? Si ya yo sé lo que... No. Cuando uno escribe, salen las verdades, o sea, sale lo que es realmente. Es bien interesante, cuando vos escribís tenés que ordenar pensamientos, sí. Pero cuando estás ahí tumbado en tu cama, rumiando, esos bucles de pensamiento no llegas a ningún lado. Sí, los dejo a medio camino y entonces ya me viene otra cosa o es otra entonces, cosa. Escribís. Sí. Y eso te facilita tener claridad. Y puedes decir, mira, si soy una persona miedosa, no soy tan miedoso como yo pensaba. Bueno, ya que los identificó, viene la segunda parte, acciones. Okay. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés miedo? Pues está bien, no es malo, pero ¿qué acciones vas a tomar? Bueno, ¿son miedos reales o son miedos imaginarios? Esa es la parte pensante, ese 40%, ahí es donde entra a funcionar. Todos tenemos ese 40%. Silvia, es cierto, a veces las condiciones externas se ponen cuesta arriba. Tenemos la muerte de un familiar, una enfermedad de alguien, nos quedamos sin trabajo. Los temas económicos que son a la orden del día, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que estar preparados
mentalmente antes de que lleguen estas situaciones. Todos en la vida tenemos baches. Esa es la escuela de la vida. Y no hay por qué quejarse, solo así aprendemos. Desarrollamos sabiduría dependiendo de lo que nos vaya sucediendo y cómo lo vayas manejando. Sí. Entonces es importante darse ese espacio de crecimiento, de desarrollo, para estar preparado cuando la cosa se ponga cuesta arriba. Hay que ponerle la 4x4. Se ponga peluda, peliaguda. Sí. Fíjate que traje algo que te lo quiero leer. A ver, dale. Dice, es importante no confundir seguridad con confianza. La seguridad depende del exterior, de lo que te llega, de las condiciones del medio, de lo que sucede. La confianza, en cambio, procede de tu interior, independientemente de los sucesos y las circunstancias. De hecho, puede haber una relación inversamente proporcional. A mayor necesidad de seguridad, menor nivel de confianza en uno mismo. O sea, ve qué bueno, qué interesante. Porque la seguridad tiene que ver con miedo y la confianza también. A veces necesitamos demasiada seguridad de la parte exterior. Que me cuiden, que esto sea seguro. Y eso revela que tenés miedos internos grandes. Entonces, hay que tener cuidado con esa ecuación de cómo es que hoy estoy yo, ¿no? Confianza. La confianza es interna. Confianza de que voy a hacer bien estos exámenes. Me voy a preparar. Yo no necesito que mi profesor me trate bien y que ese día haya sol y entonces yo llevo un lapicero bien bonito. O sea, todas las condiciones exteriores, ¿no? Sí. ¿Me entendés? La pinturita como si fuera perfecta, ¿verdad? Entonces ve qué importante de una situación que es externa. No soy yo. Entonces, volviendo a ese 40%, ahí reside la confianza. Por eso, digamos, te lo traje, ¿verdad? Como para hacer un poco más de énfasis en esta parte. Y muchas personas definitivamente se suman en una desconfianza porque salieron, estaba lloviendo, porque pasó un accidente en la carretera, porque lo que sea, entonces van como mermando esa confianza que necesitan. Esa falta de control del miedo mina la confianza. Exactamente. Eso tenemos que tenerlo claro. Silvia, hay algo, digamos, como para aterrizar esta conversa, ¿verdad? De que el tema de las conquistas de las emociones negativas es de por vida. Esto no se llega a hacer totalmente. La gestión apropiada es día a día, un día a la vez. No hay que... Si no es que conquistaste, mataste el miedo y se acabó y ya vas a vivir. Mañana soy la persona más segura. O sea, no se tratan de falsas autoconfianzas, ¿no? Sino estar claro en que yo tengo un trabajo que hacer. Es una construcción de todos los días. Es como que estamos aquí sentados, vos y yo, y tener una cámara, y soy yo el que estoy detrás de la cámara viéndome yo mismo actuar. Eso es algo muy sano. Eso es otro tip para aprender a verse. ¿Cómo es que yo reaccioné ese día? O sea, yo llegué y me puse como un loco y mandé a todo el mundo para el carajo. No tuve control. O me aterré, me puse a llorar, ¡no! Entonces, una cámara, como si yo estuviera detrás de esa cámara viéndome. Entonces, hago autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo conmigo? Qué rico que es que quienes nos escuchan de verdad pudieran absorber y percibir la importancia que tiene este poder todos los días, en esta construcción diaria de Silvia, todos los días, tener la responsabilidad, pero al mismo tiempo lo permisivo que también tengo que ser, porque tampoco puedo ser un verdugo, pero, o sea, me tengo que abrazar. Flexibilidad, exactamente. Claro. Entonces tengo que entenderme, pero tengo que a su vez analizar y tengo que detenerme, pero a su vez tengo que darme permiso. Esa es la vida, de eso se trata. Claro. Vivir, ¿no? No puede ser que todo sea, es que digamos vivimos en dicotomías, ¿no? Sí. O blanco o negro. No, hay grises, disfruten los grises. Y hay un montón de grises. Y grises, bueno, los hombres no vemos tantos colores, no sé si sabías de eso. Sí, lo sabía. Entonces, bueno, vemos 3 grises nomás, o 2 de acá. Gris rata y gris, ¿qué? Perlado es el que podemos ver. ¿Ah, sí?
como los dos tonos, ¿verdad? Básicamente, es un tema de luz. Un gris claro y un gris oscuro. Sí, pero hay muchísimos tonos, ¿verdad? Sí. Y no tomarse las cosas como tan a pecho. En el entendido, volviendo al inicio de nuestra charla, Silvia, de que las emociones negativas son necesarias, pero tienen que estar bajo control. Sí. Tienen que ser comedidas. Yo no puedo estar en modo miedo todos los días, porque se me hace el rasgo de personalidad. Sí. Y esto luego, devolverse de ahí, Silvia, vieras qué trabajo más difícil. Bueno, pero para eso están ustedes, ¡Claro! las personas que trabajan, sin duda alguna, profesionalmente, para ayudarnos. Yo invito a las personas que hoy algo les hizo campanitas, hoy que les sonó algo. Les sonó, que se le activó ahí. Exacto, que de verdad tomen acción. Y hay diferentes cosas que se pueden hacer, bien lo decía Alex, sobre el ejercicio, dormir, ¿verdad? Todas estas cosas ayudan, pero si en realidad podemos sacar un ratito y hacer una cita, terapia o lo que sea que tenga que hacer, es importante. Entonces, por eso te pido que nos des el número de teléfono y dónde te pueden ubicar. Mira, yo atiendo acá en Escazú, en Bello Horizonte. Me pueden localizar al 8375-2254. Con todo gusto, en cualquier momento. ¿Por WhatsApp o eso puede ser una llamada? Por WhatsApp, por llamada, como gusten. Repitámoslo. ¿Verdad? Claro, 8375-2254. Perfecto. Ya sea una consulta, no necesariamente para cita, lo que sea, pues la idea de nosotros como profesionales es dar guía. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestra sociedad y que todos estemos más felices, Silvia, que ese es el punto. Bueno, pues me alegro muchísimo de tenerte de nuevo por acá. Vamos a ver diferentes temas que podemos ir tratando. Claro, con gusto. Y el gusto, pues, es, ojalá y las personas de verdad hayan absorbido la información. Este programa lo vamos a poner en YouTube en los próximos días para que lo puedan compartir con personas y puedan seguir teniendo el beneficio de la información que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias, Silvia, muy amable. Muchísimas gracias, Alexander Goldberg, y a ustedes mil gracias, que terminen de pasar un 31 de octubre sin miedo. Y recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. No puedo creer, mi amor, es que tengo tanto miedo de perderte, tanto miedo. Déjame amarte, quiero entregarte todo el amor que yo tengo en mi ser. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.